Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando en 1808 Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica, los virreinatos de Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, en los que estaba dividida geográficamente Sudamérica, se enfrentaron a un grave problema, un vacío de poder, y para solucionar el mismo se les presentaban 4 opciones. Podían aceptar a José Bonaparte como rey de España, impuesto por los franceses, o bien jurar lealtad a las juntas peninsulares formadas en la península para resistir la ocupación francesa en nombre de Fernando VII, o bien acogerse a la regencia de la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando, quien desde su exilio en Río de Janeiro se ofreció a gobernar las colonias, y como última opción existía la posibilidad de formar juntas propias de las Américas, la semejanza de las formadas en Sevilla, gobernando en nombre del rey cautivo, pero en la práctica asumiendo un grado de autonomía sin precedentes. Fue esta última opción la elegida, aunque inicialmente concebida como una solución temporal, con el devenir de los años se convirtió en el primer paso hacia la independencia total. Pero no adelantemos acontecimientos, vayamos al virreinato del Río de la Plata, en concreto a la ciudad de Buenos Aires, una metrópolis que era en 1808 un hervidero de actividad política y comercial. Este puerto, abierto al Atlántico, estaba impregnado de ideas nuevas, traídas por comerciantes, viajeros y libros que llegaban desde Europa y más allá. Los intentos de invasiones británicas de 1806 y 1807, repelidos principalmente por milicias criollas, habían expuesto la debilidad de España y habían dado a los criollos una nueva confianza en su capacidad para liderar movimientos políticos. Estos hombres, muchos de ellos terratenientes y comerciantes enriquecidos por la explotación ganadera, comenzaron a soñar con un sistema que les diera mayor control sobre su economía y sus asuntos. El comercio español, con sus monopolios y restricciones, era visto como una cadena que frenaba el potencial de la región. En este contexto, la princesa Carlota parecía una figura ideal para canalizar estas ambiciones. Desde Río de Janeiro, a solo un paso de Buenos Aires, se propuso gobernar el virreinato en nombre de su hermano, para un grupo de criollos reformistas, incluyendo a futuros líderes de la independencia como Manuel Belgrano y Juan José Castegui. Carlota representaba una oportunidad para establecer una monarquía ilustrada en el Nuevo Mundo, una donde ellos pudieran desempeñar un papel central en el gobierno. Imaginaban un sistema más abierto, con mayor libertad comercial y política, pero aún bajo la corona española. Sin embargo, el plan carlotista pronto mostró grietas. Carlota, conocida por su temperamento irascible y sus tendencias absolutistas, no encajaba con las ideas reformistas de los criollos. Además, muchos sospechaban que su propuesta era una maniobra para extender la influencia portuguesa a las colonias españolas. No olvidemos que su marido era el rey portugués, lo que generó desconfianza. En 1809, el entusiasmo por Carlota se había desvanecido y Buenos Aires buscaba otras soluciones. Mientras tanto, en España, la resistencia a Napoleón estaba liderada por la Junta Central de Sevilla. Esta junta, al basar su autoridad en la soberanía popular, rompió con siglos de tradición monárquica absoluta. Su liderazgo en la lucha contra los franceses
le ganó el apoyo de muchas de las colonias, especialmente entre los funcionarios y oficiales de alto rango. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar su autoridad sin cuestionarla. En las Américas surgía una idea radical. Si las provincias españolas podían formar juntas para gobernarse en tiempos de crisis, ¿por qué no podían las colonias hacer lo mismo? Esta pregunta encendió movimientos juntistas en varios puntos del continente, desde Montevideo hasta Caracas y el Alto Perú, y el Río de la Plata no fueron una excepción. La primera junta se formó muy pronto, en Montevideo, en septiembre de 1808, y no buscaba la independencia, sino simplemente liberarse del control económico que sobre ellos ejercía su vecino y capital del virreinato, Buenos Aires. También en Buenos Aires hubo un intento de crear una junta en enero de 1809, pero ambos procesos fracasaron. En abril de 1810, Caracas, la capital de la Capitanía General de Venezuela, dentro del virreinato de Nueva Granada, hervía de tensión. Las calles estaban llenas de vida, pero también de rumores y temor tras el descubrimiento de una conspiración contra el gobierno español. Fue entonces, el 19 de abril, cuando un grupo de criollos ilustrados y ambiciosos decidió tomar el destino en sus manos. Depusieron al capitán general Vicente Emparam y crearon una junta de gobierno. Aunque declararon fidelidad al rey Fernando VII, rechazaron la autoridad del Consejo de Regencia en Cádiz. El mensaje estaba claro: América quería gobernarse sola. Esto no fue un acto aislado. Pronto, ciudades como Valencia, Humana, Barquisimeto tomaron el ejemplo, formando juntas autonómicas bajo el liderazgo simbólico de Caracas. Sin embargo, regiones como Coro, Maracaibo o Guayana se mantuvieron leales a la metrópoli, en parte por oposición al centralismo cariqueño. Desde el inicio, la independencia no solo enfrentaba al poder español, sino que también revelaba fracturas internas entre las élites criollas. En poco tiempo, todas estas juntas fracasaron inicialmente, pero permitieron imaginar un futuro con mayor autonomía. Los movimientos juntistas más audaces ocurrieron en el Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia. En Chuquisaca, en mayo de 1809, una disputa entre el presidente colonial y los jueces de la audiencia llevó a la formación de una junta improvisada. Aunque formalmente leal a Fernando VII, esta junta fue apoyada por un pequeño grupo de profesionales criollos, incluido Bernardo de Monteagudo, un argentino que más tarde sería clave en la lucha por la independencia. Su objetivo secreto era establecer algún grado de autonomía americana. En La Paz, 2 meses después, un movimiento más radical tomó forma bajo el liderazgo de Pedro Domingo Murillo, proclamando un nuevo sistema de gobierno, basado en intereses puramente americanos, denunciando siglos de opresión española. En un gesto arriesgado, hicieron un llamamiento a las masas indígenas y mestizas, evocando el aspecto de la rebelión de Tupac Amaru. Este radicalismo, sin embargo, dividió a sus seguidores y fortaleció el trabajo a sus opositores. La reacción no se hizo esperar. En el Perú, el virrey José Fernando de Abascal y su aliado criollo José Manuel de Goyeneche organizaron una respuesta militar marchando sobre La Paz en octubre de 1810. No hizo falta enfrentamiento armado. La simple amenaza dividió a los juntistas, cuyos líderes fueron capturados y ejecutados. Otro foco de resistencia emergió en Quito, en el Virreinato de Perú, donde en agosto de 1809 una junta liderada por el marqués de Selva Alegre tomó el control. Aunque juraron lealtad a Fernando VII, la élite quiteña, orgullosa e aislada, buscaba un mayor papel en sus propios asuntos.
La decadencia económica de la región, agravada por las reformas comerciales borbónicas, alimentó el descontento. Sin embargo, la Junta enfrentó oposición tanto interna como externa. Las provincias de Cuenca y Guayaquil, leales a España, rechazaron su autoridad, y el virrey de Perú, Abascal, envió fuerzas para sofocar la rebelión. Para octubre de 1809, la Junta de Quito se desintegró y el orden colonial fue restaurado, pero como en otros lugares, las ideas de autogobierno no desaparecieron. Chile, más aislado por la geografía y la tradición, tardó en reaccionar. Aunque las ideas ilustradas eran escasas, las crisis españolas despertó inquietudes. En septiembre de 1810 se formó en Santiago una junta de gobierno, el primer paso hacia la autonomía chilena. El Alto Perú, con las legendarias minas de plata de Potosí, era el motor económico del virreinato del Río de la Plata. El mineral que salía de sus entrañas no solo llenaba los cofres de los comerciantes y recaudadores de impuestos en Buenos Aires, sino que también era el combustible que movía la ambición de los patriotas argentinos, por lo que no es de extrañar que sus ojos se volvieran hacia esa región estratégica. En 1810, un ejército libertador ascendió al altiplano, al frente del cual iba Juan José Castelli, un abogado de Buenos Aires y aliado de Mariano Moreno, uno de los ideólogos más radicales de la Revolución. Castelli no solo era un militar, sino un comisario político con una misión: extender la revolución hasta los confines del virreinato. El 7 de noviembre de 1810, estos lograron una victoria resonante en la batalla de Suipacha. Potosí abrió sus puertas, y en Chuquisaca y La Paz, los líderes locales tomaron el poder, tejiendo alianzas con los revolucionarios de Buenos Aires. Todo parecía ir viento en popa. Pero el éxito los cegó. Castelli y sus hombres, embriagados por la victoria, olvidaron la prudencia. No solo trataron con dureza a los realistas derrotados, sino que también alinearon a las comunidades locales que inicialmente les habían apoyado. Sus demostraciones públicas de libre pensamiento chocaron con la profunda religiosidad de la región, escandalizando a la población devota. En un esfuerzo por ganarse el apoyo de los indígenas que formaban la mayoría de la población, Castelli proclamó la igualdad jurídica, una medida tan audaz como controvertida. Aunque tenía un sentido práctico e ideológico, esta declaración incomodó a muchos blancos y mestizos, que temían perder su posición privilegiada en la jerarquía social. El sueño revolucionario se desmoronó el 20 de julio de 1811, en Ehuaquí, cerca del lago Titicaca. José Manuel de Goyeneche, un comandante realista curtido, aplastó al ejército patriota. La retirada fue un calvario. Los argentinos, que habían llegado como libertadores, fueron hostigados por las mismas comunidades que buscaban emancipar. Los realistas avanzaron sin piedad, llegando casi hasta Tucumán, dejando el Alto Perú bajo su control una vez más. A pesar de la derrota, la llama de la resistencia no se extinguió. En 1813, los argentinos regresaron al Alto Perú, esta vez liderados por Manuel Belgrano, un hombre sin formación militar, pero con una mente metódica y prudente. Belgrano aprendió de los errores de Castelli, buscando ganarse la población local con un enfoque más diplomático. A mediados de mayo, su ejército estaba en Potosí, donde dejó una impresión favorable. Sin embargo, su campaña también terminó en derrota. En noviembre de 1813, en un acto desesperado, intentó dinamitar la Casa de la Moneda de Potosí antes de retirarse. El general español Joaquín de Pezuela, con una fuerza militar superior, frustró nuevamente las ambiciones de estos argentinos.
En 1815, otro ejército invasor también sufrió el mismo destino. Pero el Alto Perú no se rindió. Desde 1809, pequeñas partidas de guerrilleros, conocidas como republiquetas, mantuvieron viva la lucha. Estas bandas, lideradas por mestizos y criollos de origen humilde, reclutaban a las masas indígenas y operaban en los valles altos, justo debajo del altiplano. Aunque su impacto disminuyó después de 1816, estas guerrillas fueron el alma de la resistencia de lo que hoy es Bolivia. Su lucha tenaz y descentralizada mantuvo la esperanza hasta que, en 1825, un ejército libertador llegó desde una dirección inesperada, el Perú, liderado por Antonio José de Sucre, quien finalmente consolidaría la independencia de la región. Mientras el Alto Perú era un campo de batalla, Paraguay forjaba su propio destino. Cuando la Junta de Mayo de 1810 en Buenos Aires intentó unificar el virreinato bajo su liderazgo, Paraguay mostró su resistencia. Los paraguayos son una identidad marcada por su cultura guaraní y una economía más autónoma, y no estaban dispuestos a subordinarse, y en mayo de 1811 Paraguay estableció su propia junta, iniciando un camino de independencia no solo de España, sino también de Buenos Aires. En 1813, José Gaspar Rodríguez de Francia, un intelectual criollo con una visión autoritaria, tomó las riendas del poder. Apoyado por las masas mestizas que hablaban guaraní, construyó una dictadura que aisló a Paraguay de los conflictos políticos que sacudían el virreinato del Río de la Plata. Su estrategia era clara: proteger la soberanía paraguaya a toda costa, incluso si eso significaba cerrar las puertas a las influencias externas. Bajo su mando, Paraguay se convirtió en una fortaleza autosuficiente, evitando los contagiosos desórdenes de Argentina y consolidando una independencia singular en el contexto sudamericano. En la otra orilla del Río de la Plata, en lo que hoy es Uruguay, José Gervasio Artigas emergió como un líder carismático y visionario. Hijo de una familia acomodada en Montevideo, Artigas encontró su fuerza en los gauchos, los ocupantes de tierras y los pequeños propietarios rurales. En 1811 levantó la bandera de la rebelión contra los españoles, inicialmente bajo el paraguas de la Junta de Buenos Aires. Sin embargo, su visión de una conferencia de provincias autónomas chocó con el centralismo de Buenos Aires, que buscaba imponer su autoridad sobre todo el virreinato. Artigas no solo luchó contra los españoles, sino también contra los portugueses, que aprovecharon el caos para invadir la banda oriental en 1811 y nuevamente en 1816. Su medida más revolucionaria fue una reforma agraria audaz. Confiscó tierras de los realistas y emigrados, redistribuyó entre negros y libres, indígenas y criollos pobres. Esta política, que priorizaba a los sectores marginados, lo convirtió en un pionero de la justicia social en América del Sur. Sin embargo, su populismo le ganó enemigos entre las élites locales que veían amenazados sus privilegios. En 1814, Buenos Aires logró la rendición de Montevideo, pero las tensiones con Artigas se rompieron definitivamente. Convertido en líder de los federalistas del litoral, Artigas desafió el poder hasta que, en 1815, se decidió el control de Montevideo. Durante su breve mandato, intentó reconstruir la economía devastada por la guerra, pero en 1816 enfrentó una nueva invasión portuguesa. Sin el apoyo de Buenos Aires ni de los ingleses, y con la oposición de algunos uruguayos descontentos con sus reformas, Artigas fue derrotado. En 1820, la banda oriental cayó bajo control portugués, y Artigas se exilió, dejando un legado de resistencia y una visión federalista que resonaría en el futuro.
La lucha por la independencia en el Alto Perú, Paraguay y la banda oriental revela la complejidad de un movimiento que iba más allá de la simple emancipación del dominio español. Fue una lucha de ideas, donde el centralismo de Buenos Aires chocó con las aspiraciones autonomistas de las provincias. Fue también una batalla social, donde las promesas de igualdad para indígenas, negros y mestizos generaron tanto esperanza como resistencia. Los líderes, como Castelli, Belgrano y Artigas, con sus virtudes y errores, encarnaron la diversidad de visiones que definieron esta era. En el Alto Perú, las republiquetas mostraron que la resistencia podía resistir incluso la derrota. En Paraguay, Francia demostró que la independencia podía lograrse a través del aislamiento. Y en la banda oriental, Artigas enseñó que la lucha por la libertad también podría ser una lucha por la justicia social. Sin embargo, estas historias también reflejan los desafíos de unificar un continente fragmentado por intereses locales y rivalidades internas. La batalla de Pichincha, librada el 24 de mayo de 1822, fue mucho más que una victoria militar para las fuerzas independentistas, liberada por Antonio José de Sucre, el brazo derecho de Simón Bolívar. Realmente fue un terremoto político. Con la toma de Quito, lo que hoy conocemos como Ecuador quedó integrado en la Gran Colombia. El ambicioso proyecto Bolívar, que unía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y parte de Panamá, Perú y Brasil. Pero sin Quito, la incorporación fue casi automática, como si la ciudad simplemente hubiera cambiado de bando. En Guayaquil las cosas fueron mucho más complicadas. Esta era un crisol de ambiciones enfrentadas. Por un lado estaban los peronistas, que querían aliarse con el Perú. Por otro, los colombianistas, fieles a la visión de Bolívar. Y finalmente los autonomistas, un grupo poderoso a nivel local que sonaba con una Guayaquil independiente. Estos últimos tenían fuerza, pero habían cometido un error estratégico. Entregaron el control de sus fuerzas militares a Sucre. Y Bolívar, que ya tenía Quito en el bolsillo, no iba a permitir que el acceso al Pacífico se le escapara de las manos. Así, cuando el 31 de julio de 1822 Guayaquil votó formalmente por unirse a la Gran Colombia, no estaba decidido nada nuevo, simplemente estaba sellando un destino que Bolívar ya había trazado. Pero el verdadero drama ocurrió unos días antes, el 27 de julio, cuando dos titanes de la independencia se encontraron en Guayaquil, Simón Bolívar, el carismático liberador del norte, y José de San Martín, el calculador estratega del sur, artífice de la independencia de Argentina y de Chile. Esta reunión es uno de los grandes enigmas de la historia. No hay actas detalladas, solo relatos fragmentados, que han desatado acaloradas disputas entre historiadores venezolanos y argentinos. ¿Qué se dijeron? ¿Qué acuerdos intentaron forjar? La versión más aceptada cuenta que San Martín, consciente de que la liberación del Perú aún estaba incompleta, le propuso a Bolívar una alianza militar. Incluso se ofreció a ponerse bajo su mando, un gesto de humildad extraordinario. Pero Bolívar, celoso de su liderazgo, o quizá desconfiado, habría rechazado la oferta. Los historiadores venezolanos suelen retratar a San Martín como alguien casi indiferente al destino del Perú, una idea que parece poco creíble si consideramos su trayectoria. Lo cierto es que Bolívar sí envió refuerzos al Perú más tarde, pero en ese momento, en Guayaquil, dejó claro que no había espacio para dos libertadores en el mismo escenario. San Martín, agotado y consciente de que su influencia estaba en declive, tomó una decisión radical. El 20 de septiembre de 1822 renunció a todos sus cargos, abandonó el Perú y se embarcó hacia un exilio voluntario en Europa. Dejó atrás a sus fuerzas chileno-argentinas. Pero lo cierto
es que ni Chile ni Argentina, enfrascados en sus propios conflictos internos, podían o querían asumir el peso de la lucha peruana. La Gran Colombia, bajo el liderazgo de Bolívar, estaba lista para tomar la batuta. Mientras Bolívar conquistaba victorias en el campo de batalla, en Bogotá, la capital de la Gran Colombia, otro hombre mantenía el orden, Francisco de Paula Santander, apodado el hombre de las leyes por el propio Libertador, y que tenía un talento especial para manejar el poder legislativo. Bajo su gestión, la Gran Colombia funcionaba, aunque no sin tensiones. Las reformas liberales impulsadas desde el Congreso de Cúcuta en 1821, que promovían ideas como la abolición gradual de la esclavitud o la libertad de comercio, no eran del agrado de todos. Había conflictos regionales latentes entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, y en las páginas de los periódicos se llenaban de debates acalorados. Sin embargo, el prestigio de Bolívar, en su punto más alto, mantenía a raya cualquier amenaza del caos. Esto le permitió responder la llamada de auxilio que pronto llegaría desde el Perú. El Perú, tras la partida de San Martín, estaba sumido en el desorden. Sin un líder claro, el país se debatía entre fracciones. José de la Riva Agüero, un aristócrata limeño que había abrazado la causa independentista por una mezcla de convicción y oportunismo, se alzó como presidente tras un golpe militar. Pero su liderazgo fue inestable. Pasó más tiempo peleando con el Congreso peruano que organizando la lucha contra los realistas, que aún controlaban las tierras altas de la sierra. Ni Riva Agüero ni el Congreso tenían la fuerza para liderar el país. La solución parecía clara. Necesitaban a alguien con experiencia, tropas y una reputación impecable. Ese alguien era Simón Bolívar. El 1 de septiembre de 1823, Bolívar desembarcó en el Callao, el principal puerto peruano, recibido como un salvador. Al principio, intentó colaborar con el Congreso y el nuevo poder ejecutivo que habían creado para contrarrestar a Riva Agüero, pero también mantuvo contactos con este último, que, en un intento desesperado por mantenerse relevante, comenzó a negociar con los españoles un movimiento que rayaba en la traición. Eso le dio a Bolívar la excusa perfecta para marginarlo. En febrero de 1824, un motín realista recuperó brevemente el Callao y por extensión Lima. Bolívar aprovechó el caos para presionar al Congreso, que intimidado le otorgó poderes dictatoriales. Ahora, con el control político y militar en sus manos, Bolívar estaba listo para lanzar su ofensiva final. A mediados de 1824, Bolívar emprendió una campaña audaz a través de la sierra peruana, apoyado por guerrillas patriotas que conocían el terreno. El 6 de agosto, sus fuerzas lograron una victoria clave en la batalla de Junín, un choque breve pero decisivo entre caballerías que obligó a los realistas a abandonar Lima para siempre. El golpe final llegó el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho, liderada por Sucre, mientras Bolívar permanecía en Lima. En un enfrentamiento épico, Sucre aniquiló o capturó a los 7.000 soldados realistas comandados por el virrey José de la Serna. Con esta victoria, la resistencia realista en el Perú colapsó. Para abril de 1825, Sucre había sofocado los últimos focos de resistencia en el Alto Perú. Y el 23 de enero de 1826, cuando un pequeño destacamento español del Callao se rindió. La Guerra de Independencia de Sudamérica llegó a su fin. Pero el fin de la guerra no resolvió todas las preguntas. ¿Qué hacer con el Alto Perú, ahora libre de España? ¿Debería unirse al Perú, al antiguo virreinato del Reino de la Plata, o convertirse en una entidad independiente? La minoría políticamente activa del Alto Perú, la idea de una república propia ganaba fuerza.
En agosto de 1825, una asamblea convocada por Sucre declaró la independencia y nombró al nuevo país República Bolívar, que pronto se convirtió en Bolivia. A petición de los bolivianos, Bolívar redactó una constitución que reflejaba su visión, una mezcla de republicanismo liberal con fuertes mecanismos para garantizar la estabilidad. El elemento más llamativo era un presidente vitalicio con el poder de nombrar a su sucesor, una figura que recordaba a un monarca constitucional. Además, propuso un Congreso de 3 cámaras, incluyendo una Cámara de Censores, para preservar la moral pública, una idea que había esbozado años antes en Angostura. Bolivia aceptó la Constitución, aunque con poco entusiasmo, pero la adaptó también, pero con muchas menos convicciones y dudas sobre la legalidad del proceso. Bolívar soñaba con unir Bolivia, Perú y Gran Colombia en una gran confederación de los Andes, pero las tensiones internas amenazaban su visión. En la Gran Colombia, las reformas liberales de Santander generaban descontento. Los venezolanos y ecuatorianos resistían el dominio de Bogotá. Los comerciantes ecuatorianos se quejaban de la falta de proteccionismo y los ricos evitaban impuestos mientras criticaban al gobierno. Bolívar, preocupado por la fragilidad de su creación, veía en su constitución boliviana una solución para equilibrar libertad y autoridad, pero convencer a los demás no sería fácil. A finales de 1826, Bolívar regresó a la Gran Colombia para enfrentar una crisis creciente. Venezuela, bajo el liderazgo de José Antonio Páez, estaba en rebelión abierta, y Ecuador adoptaba una postura cada vez más desafiante contra Santander. Bolívar pensó que esta crisis podía ser una oportunidad para imponer su nuevo modelo político, pero en realidad marcó el principio del fin de la Gran Colombia. En Perú, una reacción nacionalista derrotó a sus aliados y revocó su constitución. Su sueño de una gran confederación andina se desvaneció, al igual que su idea más amplia de una liga hispanoamericana, una propuesta que había defendido desde su famosa Carta de Jamaica en 1815. El Congreso de Panamá de 1826, convocado por Bolívar para unir a las nuevas naciones americanas, fue un reflejo de estas dificultades. Solo asistieron representantes de Gran Colombia, Perú, México y la Federación Centroamericana. Aunque firmaron un acuerdo de alianza perpetua, solo Gran Colombia lo rectificó. La reunión, celebrada entre junio y julio, fue más un símbolo de buenas intenciones que un éxito práctico. Las nuevas naciones estaban demasiado ocupadas con sus propios problemas, conflictos internos, economías devastadas por la guerra, para priorizar la unidad. Además, la falta de contacto entre ellas combinaba con rivalidades regionales y un creciente sentido de identidad local hacía que la cooperación fuera casi imposible. La lucha por la independencia había creado lazos inesperados. Soldados venezolanos que se asentaron en Ecuador, expresiones peruanas que enriquecieron el habla de Caracas, pero también generó resentimientos. Los libertadores, como San Martín y Bolívar, eran celebrados un día y vistos como invasores al día siguiente. En la Gran Colombia, el predominio de oficiales venezolanos de origen humilde alimentaba el descontento en Nueva Granada. Bolívar, consciente de los obstáculos, seguía soñando con una liga hispanoamericana basada en la homogeneidad cultural e historia. Excluía a Estados Unidos y Haití de su visión, dudaba de Brasil e incluso miraba con recelo a Argentina, dominada por una élite porteña que parecía más interesada en sus propios intereses que en la unidad continental. El Congreso de Panamá fue un precursor de la cooperación interamericana, pero en su momento solo destacó la falta de condiciones para lograrla. Sin la amenaza de España, que aún no reconocía la independencia,
y con las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, más interesadas en el comercio que en la intervención, la necesidad de una alianza militar se desvanecía completamente. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.